Bueno, como Ana María lo comentó, este es un proyecto denominado Efectos de la Pandemia COVID en el sector gastronómico de Cali. Inicialmente se había considerado también la región sur, pero se lo ha delimitado el área metropolitana también de Dagua, Jamundí, La Cumbre, Viges y Yumbo. Dentro del proyecto estamos como investigadores, bueno, soy la investigadora principal y la profesora Sandra Riascos es la coinvestigadora, la profesora nombrada de la universidad, y el profesor Federico es otro profesor contratista de la Universidad de la sede Cali, que también nos colabora como coinvestigador en el proyecto. Es un proyecto que está en curso del grupo de inteligencia de negocios e ingeniería del conocimiento, y sí considera soluciones relacionadas con la situación del COVID. Este es el contenido de la presentación, no me voy a detener mucho aquí. Y entonces empezamos con la introducción. Bueno, en principio contarles que este proyecto hace parte del Banco de Proyectos de Investigación 2020 COVID-19, que fue una convocatoria que lanzó hace pocos meses la Universidad del Valle. Nuestro proyecto fue elegido dentro del objetivo 4, que consistía en apoyar proyectos relacionados con el análisis y evaluación de los efectos derivados de la pandemia sobre la sociedad, la educación, la economía y otras áreas claves de la vida cotidiana. El nuestro se enfoca más que todo en la economía y los problemas sociales que ha causado la pandemia, concretamente en el sector de las empresas procesadoras de alimentos. Entonces, el proyecto en general, el proyecto grande, lo denominamos Gastroinnova Cali, y su título es Lineamientos Estratégicos para mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia en el sector de las empresas procesadoras de alimentos mediante técnicas avanzadas de analítica de datos e inteligencia de los negocios. Dentro de la apropiación social del conocimiento, lo que busca el proyecto es contribuir al conocimiento para mitigar los efectos y los impactos económicos y sociales derivados de la pandemia, y sobre todo proponer soluciones que ayuden a las empresas, principalmente las empresas procesadoras de alimentos, a enfrentar, perdón, es que está cayendo una tormenta, a enfrentar la crisis económica emergente. Bueno, pido disculpas antemano si se va la señal, porque suele pasar que cuando empiezan a caer rayos por mi casa se me va la internet. O sea, que espero, voy a hacerlo más rápido. Dentro del objetivo general tenemos generar los lineamientos estratégicos para mitigar los efectos económicos que se derivan de la pandemia. Y dentro de los objetivos específicos, actualmente nos encontramos en el primero, que es analizar los efectos derivados de la pandemia en el sector objeto de análisis, y tenemos otros tres, que son identificar las redes de colaboración internas que evidencian un efecto significativo en la capacidad productiva y operativa de las empresas del sector de procesamiento de alimentos en Cali y pues el área metropolitana, identificar las fuentes de conocimiento significativas y la capacidad de reacción que tienen las empresas del sector para determinar el último objetivo, las estrategias que permitan mitigar los efectos económicos. Bueno, la problemática, yo creo que ya por todos es conocida, principalmente el BID ha anunciado una reducción del PIB mundial del 5.2% en el 2020, es un promedio a nivel mundial. Esto ha causado una crisis económica y social de amplias proporciones y magnitudes, sobre todo en países en desarrollo como son los países de Latinoamérica. Robert Siller, que es un Nobel en Economía, textualmente decía que no existe una sola pandemia, sino dos: la pandemia del COVID y la pandemia de la ansiedad financiera, por las consecuencias que puede traer la primera, principalmente las consecuencias económicas. Bueno, la mayoría de ustedes seguramente han visto esta imagen, donde nos dice cuáles son los lugares con mayor riesgo de contraer COVID. Pues obviamente en las vías públicas, el transporte en bicicleta y en la casa, el riesgo es muy bajo. Es riesgo medio en farmacias y al interior de los vehículos privados, pero empieza a ser un riesgo alto en las oficinas, en empresas de producción, en peluquerías, en centros comerciales y restaurantes, y también en consultorios médicos. El riesgo es muy alto ya en los bancos, en los cines, supermercados, en las universidades, colegios, es decir, en todo
aquello que implica concentración masiva de personas, ¿cierto? Entonces, esta cuarentena ha sido una reacción lógica, obviamente, de los gobiernos para frenar la pandemia, pero la población se encuentra en estado de incertidumbre y las medidas que se han implementado afectan drásticamente la economía de las naciones. En Colombia, pues ya el impacto en la economía generada por la pandemia ha sido analizada por otros autores. Se prevé la caída mayor del 5% según el PIB para Colombia, de acuerdo con Rafael de la Cruz. Sin embargo, esto fue cuando inicialmente se hizo la revisión bibliográfica, este porcentaje ha aumentado en los últimos meses. En Cali y en el área metropolitana, el sector de servicios es uno de los sectores que más ha sido golpeado por la pandemia, y especialmente dentro del sector, el sector gastronómico, según un informe de la Cámara de Comercio de Cali. Entonces, hemos propuesto este proyecto, es una investigación aplicada. Vamos a hacer el análisis de información aplicando herramientas de minería de datos y de Big Data para caracterizar esos efectos causados por la pandemia. Es una investigación exploratoria por la naturaleza del proyecto y de la pandemia y de estos efectos económicos que anteriormente pues no se habían tenido, al menos en plazo corto, no tan histórico. La metodología, vamos a aplicar método descriptivo de los factores del fenómeno estudiado y deductivo para identificar generalidades del proceso de estudio y determinar características de la realidad en la realidad particular de Cali. Derivando pues atributos que encontremos en otros países, ¿sí? Entonces hay otros países que nos llevan la delantera con esto del COVID, hay países que ya han abierto, ya van en el segundo pico de la pandemia, ya han vuelto a cerrar y entonces han tomado otras medidas económicas. Entonces mediante el método deductivo pues analizaremos qué tan aplicables son aquí. Y respecto al análisis de la información, pues es cualitativa y cuantitativa. Cualitativa al describir las características, ¿no?, de generalidades del sector, objeto de estudio, y cuantitativa porque aplicaremos pues las herramientas de analítica de datos y el machine learning. Bueno, la población es el sector gastronómico de Cali, su área metropolitana, como ya lo había comentado, incluye Dagua, Jamundí, La Cumbre, Dijes y Yumbo, y la muestra actualmente la componen 1.354 empresas, que son las que se encuentran registradas en la Cámara de Comercio de Cali a 30 de junio del 2020, cuando se solicitó pues, la base de datos, con los códigos de actividades que se muestran allí en la pantalla, que incluyen a las diferentes empresas que se consideran como procesadoras de alimentos, que incluyen pues también el sector gastronómico, restaurantes y de comida para llevar. Las técnicas de recolección de la información primaria, pues tenemos la primera que es la base de datos, la base de datos de la Cámara de Comercio. En esta base de datos tenemos la información de contacto de las empresas, ubicación de los gerentes, el email, teléfonos, fax, bueno, todo esto, y también alguna información económica sobre los activos y los pasivos que se tenían de las empresas antes y bueno, digamos que durante la pandemia, ¿sí? Y la segunda es la aplicación de las encuestas a los gerentes mediante un cuestionario estructurado en escala de las fases de la investigación: primero adquisición de la información, seleccionar las variables, seleccionamos la información relevante y hacemos el preproceso de datos para realizar el análisis de información aplicando las técnicas de KDD, que es el descubrimiento automático del conocimiento en las bases de datos. La idea es obtener un modelo matemático y también aplicar herramientas de gestión de conocimiento como los mapas de conocimiento. ¿Eso para qué? Con el fin de generar los indicadores y formular los lineamientos estratégicos. Bueno, por ahora, como es un proyecto que en realidad es muy joven, inició hace, digamos que 2 meses, entonces lo que llevamos de resultados es poco. Sabemos que a la fecha de cierre del 30 de junio del 2019 existían matriculadas a nivel nacional 80.801 empresas y a 30 de junio del 2020
se redujeron a 61.609. Es decir, en esa época hubo una reducción del 23.75% de las empresas gastronómicas que se encontraban pues activas. Esta crisis ha afectado principalmente a las microempresas, donde la disminución o la reducción o las empresas que han cerrado han sido alrededor del 25%, y las empresas grandes han tenido una disminución cercana al 3%. Bueno, se espera tener impacto con este proyecto con los indicadores económicos que facilitan establecer los efectos de la pandemia que han causado, que ha sido pues causadas en el sector gastronómico y de empresas procesadoras de alimentos. Se espera construir el mapa de conocimiento con las redes de colaboración del sector que han ayudado a las empresas que se han podido mantener, pues sostenerse, que no han cerrado, y la construcción de los lineamientos estratégicos, y también se espera realizar un modelo matemático que caracterice las variables. Bueno, por ahora las conclusiones previas son, obviamente, que la desaceleración económica, las cadenas de suministro que han sido interrumpidas, el turismo que ha sido detenido, los consumidores que están en casa y la gran incertidumbre que reina en la sociedad, pues ha dado lugar a que la gente no salga de sus casas, no consuma en los restaurantes y en estos sitios pues que en realidad nos sirven para tener relaciones sociales, que es lo que actualmente está un poco parado y prohibido. Y causa pues los efectos negativos en estos negocios. Si se requiere con urgencia, pues poner en marcha planes de contingencia efectivos para mitigar los impactos. Bueno, nuestro grupo de investigación, que lo compone la profesora Sandra Riascos, el profesor Federico y yo, nosotros somos docentes de la Facultad de Ciencias de la Administración de la sede de Cali, de la Universidad del Valle, y tenemos un equipo de trabajo muy amplio. La mayoría de ellos son estudiantes que nos están colaborando pues, con el contacto en las empresas y realizando las encuestas. Y analizando la información previa. Tenemos estudiantes del programa de administración de empresas y también de ingeniería sanitaria desde el tercer semestre a octavo. También tenemos una estudiante de maestría, que es Ana María Caviedes, ella es estudiante de maestría en administración, y tenemos un especialista en empresas turísticas y hoteleras, que su mayor experiencia la tiene en empresas gastronómicas por fuera de Colombia, que es el profesional Diego López de los Ríos. Bueno, estas algunas referencias y muchísimas gracias por su atención.